¿Qué tal mis estimados infantes? Aquí me tienen de nuevo trayéndoles con mucho gusto un video más, y como ya saben volveré a hablar sobre la serie de vídeos que ustedes ya conocen, y vaya que este video será un tanto corto, a comparación de los primeros de este continente, y es que al igual que el anterior de San Marino, debido a la reducida información que se tiene sobre las Fuerzas Armadas de la República de Malta, no será tan extenso, pero eso no quiere decir que la información sea insignificante, al contrario, al tratarse de países casi desconocidos, el conocer un poco de ellos se hace aún más interesante. En fin, vamos, y el tema de hoy es Top 10 cosas que quizás no sabías del ejército maltés. Comencemos. Número 1. Las Fuerzas Armadas de la República de Malta es el nombre dado a las Fuerzas Armadas Combinadas del país. La FAM es una organización del tamaño de una brigada que consta de un cuartel general y 3 batallones separados, con fuerzas aéreas y navales mínimas. Dado que Malta es el guardián de la frontera más al sur de la Unión Europea, la FAM tiene un papel activo en el control fronterizo. Número 2. En abril de 1800, mientras el bloqueo de La Valeta estaba en marcha, Thomas Graham formó las primeras tropas maltesas oficiales en el ejército británico, que se conoció como la Infantería Ligera Maltesa. Este batallón fue disuelto en 1802 y fue sucedido por los batallones provinciales malteses, la Artillería Costera de Malta y los veteranos malteses. En 1815 se encomendó al teniente coronel conde Francis Rivarola la tarea de levantar el Regimiento Real de Cercados de Malta, tras la disolución de los provinciales, veteranos y artillería de costa. Número 3. Las FAM se formaron cuando Malta se convirtió en república en 1974, y el primer regimiento de Artillería Real de Malta pasó a llamarse Primer Regimiento de las Fuerzas Armadas Maltesas. Inicialmente, esto continuó con el papel de la artillería, con el segundo regimiento formado como una unidad de ingenieros. En 1980, el primer regimiento se convirtió en una unidad mixta, con responsabilidades de infantería, aviación y marítimas, y el elemento de artillería se transfirió al segundo regimiento. En 1992, hubo una importante reorganización, que condujo a la formación del tercer regimiento y la estructura actual. Número 4. El ala aérea de las Fuerzas Armadas de Malta es el componente aéreo del ejército maltés actual. Tiene la responsabilidad de la seguridad del espacio aéreo maltés, realizar tareas de patrulla marítima y búsqueda y rescate, evacuación médica, transporte y brinda asistencia militar a otros departamentos gubernamentales de Malta. La Fuerza Aérea tiene su base en la Terminal FAM del Aeropuerto Internacional de Malta. Número 5. Si bien Malta tiene una tradición bastante larga de aviación militar dentro de su territorio, incluido el alojamiento de bases y escuadrones de la Real Fuerza Aérea Británica, durante la Segunda Guerra Mundial, la nación no tuvo aviación militar oficial propia hasta que obtuvo la independencia en 1964. El ala aérea se fundó como una rama operativa de las Fuerzas Armadas, a principios de la década de 1970. Lo más curioso de esta rama es que hasta el sol de hoy nunca ha operado aviones de combate. El oficial al mando actual es el teniente coronel James Thomas Brecht. Número 6. El personal activo estimado reportado para este 2022 es de cerca de 1.700 soldados repartidos en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Número 7. ¿Sabían que Malta sí tiene un componente naval, llamado el Escuadrón Marítimo, que se estableció en noviembre de 1970 como la Tropa Marítima de la Fuerza Terrestre de Malta? A lo largo de su corta historia su nombre ha cambiado varias veces. Tropa Marítima de la Fuerza Terrestre de Malta, de 1970 a 1971. Primera Batería Marítima de la Fuerza Terrestre de Malta, de 1971 a 1973. Primera Batería Marítima de las Fuerzas Armadas de Malta, de 1973 a 1980. Y el último y actual nombre es el de Escuadrón Marítimo de las Fuerzas Armadas de Malta, de 1980 al presente. Número 8. El presupuesto de defensa actual, que se tiene estimado de esta nación, es de cerca de 66 millones de dólares anuales. Número 9. La primera armada de Malta se construyó cuando estaba bajo la Orden de San Juan. Era una armada poderosa con barcos como el Santa Ana. La orden participó en varias hazañas navales contra el Imperio Otomano mientras tenía su base en Malta, entre las que destacan la Batalla de Lepanto de 1571 y la Batalla de los Dardanelos de 1656. En el siglo XVII y principios del XVIII, los barcos malteses también participaron en expediciones de corsarios contra barcos musulmanes. Eventualmente, el corsario disminuyó y la orden estaba débil y en bancarrota, por lo que hubo poca resistencia cuando Napoleón desembarcó en Malta en 1798. La armada de la orden, incluidos los barcos de línea San Zaccaria y San Giovanni, se integró en la armada francesa y Malta ya no tenía su propia fuerza naval. Número 10.
El peor incidente en tiempos de paz del Escuadrón Marítimo fue la tragedia del C-23 el 7 de septiembre de 1984. Que se trató de una explosión de fuegos artificiales ilegales que iban a ser arrojados desde una lancha patrullera, matando a 5 soldados y 2 policías. Y pues bueno, mis infantes, estos han sido 10 datos que posiblemente no conocían de las Fuerzas Armadas de Malta. Espero que les hayan gustado. Créanme que hice todo lo posible para compartirles datos un poco desconocidos, y no los típicos. Bueno, esto realmente dependerá de cada persona, ya que es posible que hayan personas que ya los conozcan, pero también hay quienes que tal vez no. En fin, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse al canal. Si ya lo hicieron, les recomiendo que activen las notificaciones del canal para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video. Y pues nada, mis estimados infantes, hemos llegado al final de este video. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joy. Hasta la próxima. Por cierto, nunca se olviden de seguir aspirando alto.